Bueno, bienvenidos nuevamente a Punto de Partida. Hoy estamos en nuestra segunda semana y la semana pasada iniciamos este tiempo diciendo básicamente que todo tiene un punto de partida. Tú tienes un punto de partida, un romance tiene un punto de partida, un matrimonio, una carrera universitaria, un trabajo, una vacación, todo tiene un punto de partida. Inclusive la fe tiene un punto de partida. Para la mayoría de nosotros la fe inició de niños. Fue una fe de niños, se inició con algunas premisas básicas. Dios es bueno, Dios castiga a los malos, pero recompensa a los buenos. Dios nos quiere hablar aún. Pero poco a poco fuimos creciendo. Y conforme fuimos creciendo, de repente vimos que la vida misma comenzó a desafiar nuestra fe. Y nos comenzamos a dar cuenta que quizás Dios no parecía ser tan bueno cuando yo miraba el mundo y las noticias y CNN, que de repente nos dábamos cuenta que el malo no necesariamente era castigado, sino quizás en el mundo empresarial muchas veces era recompensado. Y el bueno, aquel que hacía lo correcto, a veces parecía ser castigado. Quizás para algunos fue en la universidad donde un catedrático, un compañero, pues no respetaba la Biblia como él la respetaba y todo lo contrario la cuestionaba. Y logró poner algunas cuestiones en duda y nuestra fe comenzó a desgastarse. Y la fe de muchos no resistió la prueba de la vida. Y llegó el punto donde algunos quizás no tomaron una decisión consciente de apartarse de la fe, pero simplemente llegó un momentito donde su fe o donde esta serie de creencias o de doctrinas dejó de ser relevante. Dejó de ser relevante porque parecía que había una desconexión entre la vida y la fe. Y ahora quizás te encuentras en un punto donde estás considerando reiniciar tu caminar en fe. Para algunos ahora se van a casar y están considerando cómo van a hacerlo y cómo van a crecer en la fe en un nuevo matrimonio. Tal vez estás porque nazca un hijo y estás considerando otra vez, ¿cómo lo voy a educar? Me gustaría que Dios fuera parte de la ecuación. Pero tú mismo no sabes dónde estás parado en asuntos de la fe o dónde comenzar. Y así que la semana pasada iniciamos preguntando, si yo fuera a reiniciar mi caminar de fe ahora como adulto, ¿cuál sería el punto de partida? ¿Cuál sería el lugar para comenzar mi caminar cristiano como adulto? La semana pasada vimos algunas cosas y dijimos que la Biblia dice no es un buen punto de partida para la fe de adultos porque muchos quizás probaron la Biblia dice de chiquitos y la Biblia dice no les funcionó. Y sin embargo vimos una historia donde un grupo de personas le estaban preguntando al apóstol Pablo, que había sido un asesino de la fe de los cristianos, y le dicen, queremos que nos conteste todo acerca de Jesús y el cristianismo. Y Pablo no comienza diciéndoles la Biblia dice, sino los lleva a un punto donde les hace una pregunta, y la pregunta para todo aquel que quiere reiniciar una fe cristiana o quiere iniciar un caminar con Dios en el contexto de una fe cristiana, les hace esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Es el punto de partida para todos aquellos que queremos reiniciar una fe cristiana. Ahora, en algunas semanas vamos a regresar a esta pregunta, pero el día de hoy vamos a hablar de una palabra que siempre escuchamos, pero cuando la escuchamos en un contexto religioso, en un contexto de la iglesia o de la religión o de círculos cristianos, pero en nuestra cultura ya no se usa. Ya no se usa y se ha relegado a algo puramente teológico, y es la palabra pecado. Ya no lo usamos, y es más, no nos gusta, porque cada vez que hablamos de pecado, lo hablamos en un contexto que tiene que ver con Dios. Es más, cuando ustedes regañan a sus hijos, quizás no le vas a decir, hijo, ven, quiero que hablemos acerca de cómo pecaste contra tu mamá. No lo usamos así. Si tu jefe te llama a su oficina, quizás no te va a decir, quiero que hablemos acerca de tus pecados esta semana pasada, o algunos de tus pecados. Se ha convertido en una palabra puramente teológica, y hay una razón. Y es que cuando hablamos de pecado es una palabra seria, es una palabra pesada. Es una palabra que lleva una implicación grande y profunda, y es la razón por la que no nos gusta y por la que la resistimos tanto. Si decimos yo he pecado, suena mucho más serio que si decimos simplemente me equivoqué. Y es que con el pecado hay una connotación de se acabó, ya no hay nada más que hacer.
He pecado nos quita toda negociación, nos quita todo lugar a negociar y nos quita el chance de tratar de desviar la responsabilidad o ofrecer excusas. El pecado a la larga es como verse en un espejo y decir, ahí está el problema, tú sos el problema. Y entonces le hemos rehuido a esa palabra y la hemos sustituido por una palabra un poco más fácil de llevar. Y le hemos cambiado pecado por la palabra error. Y el problema es que esta palabra error es una palabra terrible. Es una palabra terrible porque es una palabra que ni siquiera se acerca a describir la gravedad del problema. Hemos visto políticos quizás pararse en la televisión y decir, me equivoqué. Y todos nosotros del otro lado del televisor, hay algún sentimiento que decimos, eso no es un error, eso no es una equivocación, eso es algo más profundo, eso es algo mayor. Deportistas quizás o artistas confiesan haber cometido errores confiesan haber cometido un error y hay algo en la mente y en el corazón de todo espectador que dice, esto es algo más que solo un simple error. La palabra error se queda corta. Porque sabemos que un error es algo que cometemos en el examen de un colegio, en un examen del colegio, ¿sí? Pero como no sabemos cómo llamarlo y nos rehusamos a llamarlo pecado, no queremos llegar tan lejos como para usar esa palabra y lo dejamos como un error. Y saben, esto aún en las iglesias lo hemos visto. Ahora en las iglesias, si entra el pastor, por ejemplo, y se dirige a un grupo de personas sin dar ningún contexto, sin dar ninguna explicación, y les pregunta, levanten la mano, por favor, todos aquellos que han cometido errores en su pasado. Todos levantan la mano. Es más, aquel que no quiere levantar la mano, la levanta aunque sea por vergüenza, para que no crea que los demás, para que los demás no crean, que él piensa que es perfecto. Como todos levantamos la mano. Pero si el mismo pastor entra al mismo lugar y sin dar ningún contexto ni contar alguna historia dice, levanten la mano, ¿cuántos tienen pecado en su pasado? Allá no todos levantan la mano. Es más, me gustaría que el de la par mía levantara la mano primero, antes de yo ver si levanto mi mano. Y cuando alguien levanta la mano, quizás una parte de mi corazón dice, saber ni qué hizo, tan grave como para llamarlo pecado. La idea detrás de un error, cuando yo hablo acerca de un error, generalmente me refiero a que yo no tenía el conocimiento suficiente o la información suficiente y por lo tanto tomé una decisión o hice algo incorrecto. Y hemos usado el término error para las situaciones donde la realidad es que sí teníamos el conocimiento. Donde no se trataba de falta de conocimiento, de falta de información. Sabía exactamente lo que estaba haciendo y aún así decidí hacerlo. No estaba siendo engañado por nada ni por nadie y aún así decidí hacer lo que estaba haciendo. Esta es la realidad. La realidad es que algunos de nosotros nos hemos equivocado a propósito. Es más, algunos de nosotros hemos planificado nuestros errores. Hay personas que han comprado boletos de avión para planificar su próximo error. Hay personas que se han registrado en hoteles para facilitar su siguiente error. Algunos han abierto cuentas de banco para esconder sus errores y quizás algunos de ustedes, ya planificaron su siguiente error. Y a veces, la verdad es que casi siempre cometemos el mismo error una y otra vez. Y te quiero preguntar, ¿cómo llamamos a un error que cometemos una y otra vez? ¿Cómo le llamamos a una persona que comete el mismo error una y otra vez? ¿Cómo le llamamos a esto? Verán, la palabra error pareciera quedarse corta para describir la gravedad de algunas de estas situaciones. La palabra error simplemente no es suficiente. Esto es algo peor que un error, esto es algo más profundo, esto es algo más pesado que un error, porque ¿qué es lo que pasa? Un error yo lo corrijo. Cuando yo cometo un error, lo corrijo, pero el problema es esto. Yo no me puedo corregir a mí mismo. La historia ha demostrado que no me puedo corregir a mí mismo. Mi esposa ha demostrado que no me puedo corregir a mí mismo. Mis hijos han demostrado que no me puedo corregir a mí mismo. El problema es que yo no me puedo corregir a mí y yo soy el problema. Tú eres el problema. Seamos honestos, te ha costado muchísimo corregirte a ti mismo.
Si quieres volver a empezar y apachar el botón de reset de tu fe, necesitas enfrentar algunas cosas, algunas verdades y responder algunas preguntas. Algunas preguntas como, ¿por qué es que yo no puedo hacer lo que sé que debo hacer? ¿Por qué es que no estoy dispuesto a enfrentar la realidad de que quizás esto sea un problema de pecado? Te has tratado de componer una y otra vez. Tu esposa te ha tratado de componer. Has pagado miles de quetzales, quizás a un profesional para que te componga. Y aún así, ¿has echado a perder matrimonios quizás porque estás descompuesto? ¿Has renunciado o te han despedido de trabajos porque estás descompuesto? ¿Tienes deudas porque estás descompuesto? Y aún en aquellas temporadas buenas, aún en aquellas temporadas donde estás libre de ese error o libre de aquella cosa y donde te has logrado autocomponer, hay una parte de ti, no me vas a dejar mentir, hay una parte de ti en esas temporadas que quiere descomponerse otra vez, que anhela ese tiempo de descompostura y anhela aquellos errores. Así que yo no creo que podamos agrupar toda esta insensatez bajo esa palabra error o bajo la palabra equivocación. No creo que podamos resumir todo eso con decir, nadie es perfecto, cometí un error. El primer paso en este punto de partida, el primer paso para reiniciar tu caminar de fe, es aceptar la idea de que quizás tienes un problema de pecado y no solamente un problema de error. Es aceptar la idea de que quizás eres un pecador. Quizás el pecado es una realidad para ti, aunque lo hayas querido reducir siempre a un error. Te voy a dar una definición simple, tal vez no es teológicamente correcta o teológicamente completa, pero un pecado o un pecador es alguien que sabe lo que debe hacer y no lo hace. Sabe lo que no debe hacer y sí lo hace. Y Jesús, cuando vino a la tierra, tenía muchísimo que decir acerca del pecado. Habló muchísimo acerca del pecado. Ahora, independientemente de quién creas que es Jesús, y todavía no hemos respondido la pregunta ¿quién es Jesús? Lo vamos a hacer en unas semanas. Él enseñó bastante acerca del pecado y nos enseñó que el pecado rompe relaciones. Si alguna vez has roto una relación, ya sea porque tú o a la otra persona en la que estás en la relación o ambos han pecado, ¿sí? Hicieron algo que sabían que no debían hacer y aún así lo hicieron, o no hicieron algo que creían que debían hacer y no lo hicieron, ¿sí? Y el problema es que cuando pensamos en pecado, pensamos en condenación. Pero Jesús, cuando hablaba de pecado, tenía una agenda muy clara y muy particular en mente. Cuando Jesús hablaba del pecado, no pensaba en condenación. Jesús hablaba del pecado pensando en restauración. Él estaba hablando del pecado con la restauración en mente. Y Jesús le decía, resumiendo de alguna manera, Jesús decía, necesitamos hablar de pecado, porque si no hablamos del pecado, no te puedo restaurar. No puedo hacer nada hasta que no reconozcas que no eres y me voy a inventar esta palabra, un equivocador, sino eres realmente un pecador. Jesús hablaba muchísimo del pecado, porque Jesús sabía que mientras pienses que estás cometiendo un error, nunca vas a buscar lo que realmente necesitas, que es restauración y perdón. Y para alcanzarlo necesitas ir un poquito más lejos que simplemente decir, lo siento. Que simplemente decir, ay, me equivoqué. Porque lo siento no es suficiente. Lo siento no es suficiente porque implica que fue un error. Implica que no tenía la información correcta o la información necesaria. Cuando cometo un error no necesito perdón. Necesito información. Pero cuando reconozco que soy un pecador, puedo decir, yo hice algo malo. Yo sabía que lo que estaba haciendo no lo debía hacer y aún así lo hice. Perdóname, lo siento. Y el decir eso cambia todo. Eso lo cambia verdaderamente todo. Porque no puede haber una restauración total hasta que no haya el reconocimiento que, aunque yo sabía que lo que estaba haciendo era incorrecto, aún así decidí hacerlo. Y este era el punto de Jesús. Este era el punto de Jesús cuando Él vino a la tierra y cuando estaba predicando. Jesús decía que el Padre Celestial quiere que seamos restaurados con Él, porque nuestro pecado rompió nuestra relación con Él. Y la única forma de ser restaurados es a través del perdón. Y la única forma que vas a buscar el perdón es si reconoces que no cometiste un simple error, sino que de hecho has
pecado, que quizás eres un pecador. Y cuando Jesús vino, en lugar de diluir el pecado y en lugar de tratar de excusar el pecado, Jesús nos enseñaba no solo que somos pecadores, sino nos enseñaba que no tenemos idea cuán pecadores somos realmente. Jesús agarró el concepto del pecado y en lugar de diluirlo y bajar el estándar, Jesús subió el estándar y lo puso todavía más alto y llevó a la gente, llevó a su audiencia al punto donde todos reconocían: estamos perdidos. Estamos perdidos. Y una vez la gente reconocía que estaban perdidos, entonces, y solo entonces venía la buena noticia. Solo entonces venía la buena nueva que decía Jesús: yo vine al mundo por los perdidos. Es más, solo vine al mundo por los perdidos. Entonces venía la buena noticia que decía: Dios ama a los perdidos. Pero la gente no va a experimentar el amor de Dios hasta que reconozcan que están perdidos. Y nunca me vas a conocer a mí hasta que reconozcas algo acerca de ti. Y eso fue lo que hizo Jesús en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, Jesús agarra a la multitud que lo está escuchando y les dice: miren, yo les digo, el Sermón del Monte es uno de los mensajes más famosos de Jesús. Les dice: pero os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Ahora es importante que entendamos esto. El trabajo de los escribas y los fariseos era ser buenos. El trabajo de los escribas y fariseos era ser piadosos, era ser religiosos. Yo me imagino a todos y cada uno en la audiencia cuando escucharon eso diciendo: estamos perdidos. Si tenemos que ser mejores que los escribas y fariseos, estamos verdaderamente perdidos. Y en ese momento, cuando ellos están a punto de reconocer eso, Jesús dice: no, la cosa es todavía peor. La cosa es todavía peor de lo que tú crees. Y lo sigue guiando y les dice: ustedes oyeron que fue dicho a los antiguos: no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Imagino que todos ahí dijeron: Señor, yo nunca he matado a nadie. Mis manos están limpias de sangre. Nunca he agarrado una pistola, nunca he agarrado un arma, nunca he agarrado una espada y he matado a nadie. Pero Jesús dice: pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora, para este entonces toda la audiencia dice: ¿en serio? Cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿estás hablando en serio? Jesús dice: no, pero no he terminado. No he terminado. Ustedes oyeron que fue dicho a los antiguos: no cometerás adulterio. Señor, le he sido fiel a mi esposa siempre. Y Jesús dice: no he terminado. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿En serio, Jesús? Sí, dice Jesús, y todavía es peor. Y Jesús les habla del divorcio, les habla de la mentira, y les habla de muchas cosas. Y llega al punto donde su audiencia dice, él sube el estándar tan alto que su audiencia dice: aquí estamos todos condenados. Jesús sube el estándar tan alto que condena a todos y cada uno de los que estaban ahí. Y cuando todos dicen: estoy condenado, entonces Jesús dice: para eso estoy aquí. Para eso estoy aquí. Vine a salvar al pecador. Para Jesús la ecuación no termina con pecado, condenación. La ecuación pasa de pecado a condenación, a arrepentimiento y a restauración. Para eso vino Jesús. Y tú nunca vas a ser restaurado con Dios hasta que no reconozcas que necesitas restauración. Y este es el problema. Los equivocadores creen que se pueden restaurar solos y nunca lo logran. Los pecadores reconocen que no pueden solos, que necesitan perdón y lo alcanzan. Ahora, Jesús en su ministerio en varias ocasiones modeló esto, y una de ellas es una historia famosa de una mujer que es sorprendida en el acto mismo del adulterio. Una mujer que la agarran literalmente en la cama desnuda con otro hombre que no era su esposo, y es sorprendida y la traen desnuda y la arrastran y lo ponen a los pies de Jesús, ¿sí? Y Jesús, quien conoce la historia sabe que Jesús logra a través de sus palabras, y hace algo
bien interesante donde dibuja en el piso y nadie sabe lo que quiere decir. Y a través de eso se deshace de todos sus acusadores. Y cuando la mujer voltea a ver a Jesús, ahí está Jesús solo. Y cuando ella ve a Jesús, dice la historia en Juan capítulo número 8, dice, y ella dijo, Jesús le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dijo, ninguno, Señor, no hay ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, si le damos la vuelta a esto, vemos lo que Jesús dice y queda básicamente así. Le dice, tú eres pecadora, eso no lo estamos discutiendo. Y fuiste descubierta, pero yo no te condeno. Jesús no se sienta con ella y le dice, quiero que me contes toda tu triste historia y cómo tu esposo no te atendía y entonces fuiste a caer a los brazos de otro hombre. Jesús no le dice, quiero que me des todas las excusas. Jesús le dice, no vamos a hablar de lo que te llevó ahí. Eres una pecadora, pero yo no te condeno. Reconoce que necesitas restauración y Él te va a restaurar. Si tratas de jugar el juego a yo no soy tan malo, si tratas de jugar el juego a yo puedo solo, nunca vas a experimentar una restauración completa y nunca vas a experimentar el perdón y el amor y la misericordia de Dios, porque nunca vas a sentir la necesidad de ser restaurado. Hay otra historia que Jesús nos cuenta y esta es una parábola. Una parábola es una historia ficticia, pero es una historia ficticia para contar un punto y en algún momento Jesús se sienta con una audiencia que tiene los dos extremos de la audiencia. Dice que por un lado están los publicanos que son tan pecadores que dicen, ya para qué intentarlo, no lo voy a lograr, mejor sigo siendo pecador y feliz. Y tenemos al otro extremo que son los fariseos, que son tan santurrones que creen que nunca han pecado y que no necesitan perdón, y ambos están igual de equivocados, el uno como el otro. Y en este pasaje Jesús cuenta tres historias. Una es de la oveja perdida, 100 ovejas y una se escapó y la va a traer. La otra es de una moneda perdida, alguien pierde una moneda y le da vuelta a la casa entera para encontrarla. Y termina Jesús con la historia más famosa de las tres, que es la famosa historia del hijo pródigo. ¿Sí? Y en esta historia del hijo pródigo, hay un momento, ustedes saben, el hijo pródigo le pide al padre la herencia y básicamente le dice, padre, como no hay forma que te muras y yo ya quiero vivir mi vida, entonces, ¿por qué no jugamos como que te moriste y me das mi herencia? Y por alguna razón que no entendemos, el padre le da la herencia y el hijo va y la malgasta y un día termina comiéndose con los cerdos, se acaba todo, ¿sí? Y en el clímax de la historia, es cuando el hijo llega donde su padre, cuando el hijo de repente se da cuenta y dice, voy a ir a la casa de mi padre. Y el hijo se voltea y va caminando a donde el padre, y en Lucas capítulo número 15 y versículo número 21, dice que el hijo llega donde el padre le dice, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí no vemos a Jesús, porque recuerden, esta es una historia ficticia solo para probar un punto, y en esa historia ficticia no vemos a Jesús dándonos toda la explicación y la triste historia de qué fue lo que llevó al hijo a hacer lo que hizo y cómo él se sentía triste o confundido. No, vemos nosotros al hijo no dando sus excusas, sino al hijo confesando una sola cosa, diciendo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mi pecado rompió mi relación contigo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y esta es la realidad. Algunos de ustedes que me están escuchando, quizás nunca han dicho estas palabras. Quizás han admitido cometer errores. Quizás han admitido que se han equivocado. Pero nunca se han confesado pecadores, nunca han confesado realmente que son pecadores y que han pecado. Y cuando finalmente, quizás en algún momento se han identificado intelectualmente con el pecado y están a punto de hacerlos, inmediatamente comienzan a venir todas las excusas y todas las razones de por qué hicieron lo que hicieron y todas las justificaciones. Pero el hijo de esta historia está asumiendo su responsabilidad. Le está diciendo, Padre, yo rompí la relación contigo porque eso es lo que hace el pecado. Sí, no soy digno de ser llamado tu hijo. La rompí por mi pecado. Y esto es lo lindo. Jesús habló mucho de pecado. Pero cuando Jesús habló de pecado no habló de condenación, habló de restauración. Y nos cuenta la historia, dice, pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle.
Y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traigan el becerro gordo y mátenlo. Y comamos y hagamos fiesta. El padre inmediatamente comienza a hacer fiesta porque el padre se da cuenta que el hijo ha reconocido lo que necesita reconocer. No está dando excusas, no está justificando su comportamiento y por lo tanto, ahora que ha reconocido que ha pecado y que es un pecador, ahora puede ser restaurado. Y sigue diciendo, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Su pecado había matado nuestra relación. Él estaba muerto para mí, pero revivió. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo había revivido no porque se había equivocado, sino porque había pecado. Y ahora venía a reconocer, Padre, yo he pecado. Y eso había restaurado, eso había revivido esa relación que el pecado había matado. Ahora ellos podían celebrar y podían restaurar. Cuando la mayoría de nosotros pensamos en Jesús y pensamos en la fe cristiana, muchos piensan que si reconocen el pecado, se están poniendo en un lugar para ser condenados. Y se van a encontrar con una pared de condenación. Y se van a encontrar con un látigo y con un Dios condenador. Pero Jesús nos enseña que el reconocimiento del pecado es lo que prepara el camino hacia el perdón, es lo que prepara el camino hacia la restauración. Jesús nos dice, te voy a dar lo que el equivocador nunca pide y nunca recibe, el perdón. Y te voy a restaurar hacia mí. Este era el mensaje de Jesús. Con respecto al pecado, eres un pecador que necesita perdón. Y yo te voy a restaurar. Ahora, la realidad de todo esto es que tú no necesitas este mensaje para reconocer que tu problema va más allá de haber cometido un par de errores. Tú no necesitas este mensaje para reconocer que tu problema es más profundo que un par de equivocaciones. Tú no necesitas este mensaje para reconocer que eres un pecador. Y cuando lo hagas, entonces vas a dar el primer paso hacia reencontrarte con el Dios de la fe cristiana. Ese primer paso hacia conocer y comprender la fe cristiana de un Dios que dice, tú eres un pecador, pero yo no te condeno. De un Dios que dice, yo no envié a mi hijo a condenar al mundo, sino a salvarlo. Es tiempo quizás de reconocer que tu problema va más allá de un error o de una equivocación, que quizás lo que tienes es un problema de pecado. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias Señor Gracias Señor por preservar en tu palabra estos manuscritos, donde podemos ver Señor tu amor y tu misericordia hacia el pecador, pero donde podemos ver, Señor, ese llamado y la realidad de que nuestro problema va más allá de un error o de una equivocación, sino que tenemos un problema de pecado. Pero gracias porque nos enseñas una y otra vez que aquel que reconoce pecado no es condenado, sino es restaurado. Permítenos ver en nuestra propia vida la profundidad y la magnitud de nuestro problema, y cuando lo veamos entender que quizás aún que no lo veamos, nuestro problema es todavía peor, pero que tú no nos condenas. Gracias por esto, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Ahora tus líderes de discusión van a tomar la palabra, o quizás dentro de unos días vas a poder discutir algunas preguntas que tengas con ellos. Dios te bendiga.